se descompone en 0 por 1 más 1. Este 3 lo puedo descomponer en 1 por 2, es 2, más 1 me da 3. Este número 7 lo descompongo en 2 por 3, que me da 6, más un 1. Entonces, en esta descomposición que hicieron acá, fíjense ustedes que el primer factor, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son los números naturales, pero que parten desde el 0. Por eso que es n-1. El segundo factor, 1, 2, 3, 4, 5, 9, es exactamente n, son los propios números naturales. Y luego le sumaron esta constante más 1. Si ustedes ordenan esa expresión, esa de ahí, entonces llegamos a la misma expresión anterior. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ocupar cualquiera de las dos formas para determinar la regularidad que representa la posición del número 1 en esa secuencia. Ya, volvamos al problema. Entonces, la expresión algebraica que indica el lugar de la secuencia en que aparece el enésimo 1 era n cuadrado menos n más 1. ¿Qué cifra aparece en el lugar 150 de esa secuencia que inventaron ahí? Esa es la otra pregunta. Oye, quedó raro esta parte de si hubieran recortado 100 fichas. ¿Cuántas veces aparece el 1 en la fila esa? ¿Cuántas veces aparecía? 10. ¿Ya? ¿Se entendió por qué aparecía 10 veces? Si nosotros vamos escribiendo estos números, ¿cierto? El 1, el 3, aquí le sumo 2. Ahora tengo que sumarle 4, ¿cierto? Vamos sumando el doble, ¿verdad? Estos números significaba que íbamos sumando el doble para que así aparecieran los unos. Aquí le sumamos 2, ahora hay que sumar 4, llego hasta 7, ahora hay que sumar 8, llego al 15. 6. No, perdón. Vale, 2. Aquí va 1 a 3, aquí sumo 2. Acá sumo 2 más 4. No, acá sumo 4. Aquí estoy sumando 4, llego hasta el 7. Después sumo 6, llego hasta el 13. 7 más 6 son 13. Después sumo 8. 8 más 13 son 21, ¿verdad? 10. ¿Cuántos vamos? 2, 4, 6, 8. Ahora sumo 10. A la posición 21 le sumo 10 y llego a la posición 31. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora tengo que sumar 12. 12 más 31 son 43. 14. Sumé 12. Ahora tengo que sumar 14. 57. Sumé 14. Ahora tengo que sumar 16. 73. Ahora tengo que sumar 18. Y aquí llego a la cifra 91. Sigamos. Ahora tengo que sumar 20. Estoy llegando entonces a 101. Pero ¿qué son esas cosas? Ahí me pasé. Lo hice a propósito. Son las posiciones de los unos, ¿cierto? Pero, como dice que solamente son 100 fichas, me pasé, no me sirve. Entonces, el último 1 que voy a tener está en la posición número 20. Pero ¿cuántos unos hay?
10. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profe, podríamos ¿Se igualar, entiende eso? la regularidad, ¿no? A, por ejemplo, 100 y tendremos y truncar al. A ver, veamos. Sí, por truncamiento puede ser. Ujú. Entonces, esa es como la manera doméstica de hacer el ejercicio. Su compañero dice igualar la ecuación ¿a cuánto? A 100. O a 500, como decía la otra. No, pero dejémoslo en 100 para comprobar, Sí. ¿ya? Y después ustedes lo hacen con 500. Y yo no tengo idea cómo viene la prueba, no han mandado nada, pero nada, no sabemos, no tenemos idea. Entonces la recomendación es que hagan todos los ejercicios que están propuestos en la lección, ¿ya? Veamos, ¿cómo se resuelve esa ecuación de segundo grado? Porque de alguna manera al resolver eso vamos a encontrar el n. ¿Qué cosa es el n? ¿Qué cosa sería n en este caso? La posición, ¿cierto? De los unos. Ya. Ordenando, el 100 pasa restando y esto me quedaría menos 99. ¿Sí? 99 más 1 son 100. Y esto igual a 0. Aplicamos la fórmula de la ecuación de segundo grado. Menos b nos quedaría 1 más menos b al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1 menos 4 por a, el a vale 1. Por C, en este caso, vale menos 99. Y todo eso partido por 2 veces A, que vale 1. ¿Cuánto nos queda esto? Y el 1 del b cuadrado es decimal. Sí. En todas las razones. Eso es 19,9 entonces me está quedando 1 más menos 19,9, lo estoy aproximando, dividido en 2, y esto sería 20 más 1 son 21, dividido en 2, 21 dividido en 2 son 10, algo, ¿no? 10,46. 10,46 ya. Y hay un campo. Y entonces eso significa que n sería igual a 10. Entonces habrían 10 unos. Pero aquí hay que tener cuidado porque cuando uno resuelve algebraicamente, ¿cierto? Este tipo de ecuaciones, especialmente en este problema hay algunos valores que no son exactos, entonces hay que truncarlos o aproximarlos dependiendo al entero siguiente o simplemente truncarlo, ¿ya? Entonces, si aquí el n es igual a 10.46 y lo estamos truncando, ¿cierto? N igual a 10, ¿qué significa eso? Que habrían 10 unos en 100 fichas, llamémoslas así si quieren, en 100 fichas que aparecen ahí. ¿Se entiende más o menos? ¿Cuántos unos habrían hasta 500 entonces? ¿Qué se les ocurre? Resuelvan la ecuación en segundo grado. Igualar a 500, ¿ya? Y ustedes que son, ¿cómo se dice?, informáticos, a lo mejor podrían algún programa pequeñito, ¿cierto?, que haga estos ordenamientos del 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, hasta el número 500. A lo mejor lo pueden hacer en una secuencia
en un programa pequeñito y ahí podés contar la cantidad de unos que hay. ¿Tuviste después mucho ruido? No sé. La regla es No en la cabeza. Es ágil. Demasiado. Aparte de la alergia también. Chas. Demasiado. Ayúdate. Me pegó su bicho. Bien. El de 500 les queda tarea. ¿Qué cifra aparece en el lugar 150 de la secuencia? ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Todos firmaron? Yes. ¿Alguien llegó? Sí. ¿Cómo podríamos contestar la parte B? ¿Qué cifra aparece en el lugar 150? Ya nos están preguntando por la cantidad de unos. ¿Se fijan? Ahora la pregunta es, ¿qué número? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? ¿Qué número va a aparecer en este ordenamiento si ordenamos 150 fichas así a lo largo? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué final? Dale, que lo puedan. No le he dicho chao. Se queda estaba sentado ahí, y yo tengo un ataque en la sala de los 12. ¿Cómo? Tengo un ataque en la sala de los 12. Y a las 13. ¿Esta sala de los 13? No, de 12. Ah, esa chucha. Y vi que el Seba se metió para acá. Y dije, uy, se equivocó y se acabó. Y después cuando veo que 30 dije, ah, chucha, me quedé que yo. Menos mal.
Que la suma de al lado, con lo que se me dice la parte. Aquí 1 y 15, no vamos a sacar. Menos mal. Sale. Se volví que era el pego, pensé que estaba ese. ¿Qué número aparece? No, ¿cómo lo sacó? Sí, la secuencia de 1. ¿Ya? Por ejemplo, el 91, 1111. ¿Ya? Después viene. Aquí está sumando, ¿cierto? Aquí sumamos 20. Ahora hay que sumar 22. Me han llamado a ti, porque están controlando la banda ahora que se suma. Acá sumamos a 73, le sumamos 18, nos quedó Hay fechas, 91. ¿cuándo está? A 91 le sumamos 20, quedó 101. Creo que sí. Ya está. 111, perdón. 111. Acá le sumamos 22 y queda 133, ¿no? Ahora le sumamos 24 y queda 157. Entonces ahora yo sé que el 157 es el 1. El 157, eso es correcto, es un 1. Porque esa secuencia, ¿cierto? Esta secuencia es lo que nos está indicando la cantidad de unos, la posición de los unos, ¿cierto? ¿Se entiende esa parte? ¿O no? Sí. Estos numeritos que hay acá son las posiciones de los números 1. Entonces, aquí llegamos a la posición 157, en que hay un 1. Entonces, pero como son 150, tengo que irme retrocediendo. O sea, bueno. Ahí hay un 1. En la posición 156, lo voy a poner acá. Después 155, 154, 53, 52, 51 y 50. Aquí tengo que ver qué número hay. Y me devuelvo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos devolvemos sabiendo que aquí hay un 1? Acá tiene que haber un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7. Entonces, en la posición 150 aparece un 8. Está el número. Yo no entendí nada. Pero ¿cómo supo exactamente que no se devolvía, por ejemplo? Porque la secuencia, ¿cierto? Hacia la derecha, cuando tú vas armando la secuencia, hacia la derecha van aumentando los números. Y hacia la izquierda también. 1, 2, 3, 4. Vamos subiendo. Sí, pero en que llegáis al número más, es como una pirámide, vais subiendo y después te bajáis. Yo entiendo cuál puede ser su duda, porque a lo mejor tú puedes decir, ya, en la 53 llegamos hasta el 5. Y después baja. Y después empieza 4, 3, 2, 1. Ese era mi pregunta. Claro. Pero pensando, Es que podría, pensando por ejemplo, 24 es el. Y después viene 26. ¿No? Para llegar a 157, 26. No, 24, perdón, 24. Ya, pues, y de 24, el punto medio sería 13, ¿no? acá tendríamos que sumar 26. No, pero para llegar a 157 sería 24. Claro. Ya, entonces el punto medio de 24 sería 12. Entonces el 12 sería el máximo, ¿no? El número. Percy Jackson, nunca. La unidad. Pero. No. O sea, tú dices 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. ¿A eso te refieres? Que el número máximo que vamos a ver. Esos dos unos, el Claro. 1 de la posición 133 y el 1 de la posición 157, Ajá. el máximo sería 12 o 13, no sé cuál. Acá. Ahí. Claro, si por ejemplo, Libro si, por ejemplo, entre la posición 133
Y la posición 157, que sabemos que ambos son Mercedes que números, está de estreno. ¿cuál sería la posición máxima entre medio de esos dos? O sea, ¿cuál sería el número máximo entre medio de esos dos? Sí. No me acuerdo cuál era. Con la fórmula de la ecuación de segundo grado, Si te prestas el quedo el día. claro, llegamos hasta ¿Nunca 13. te venga más? ¿A 13, no? Sí. Ah, ya. Sí. Lo traen porque no la Sí. están esperando por un libro. Es como dividir el 24 en 2 y solo en 1. Claro. Y para todos va a aplicar lo mismo. Sí, igual es loco. Igual el libro tenía como. No sé. Pero voy a leer. No está fácil este, ¿ah? Lo que pasa es que aquí no hay una fórmula así como tan general para decir cuántos unos hay, cuántas veces aparece el 2, cuántas veces aparece el 5. No hay una regularidad para cada número. Bien, la reflexión final de esta lección dice: Que no entendí. la mayoría de los descubrimientos en matemáticas han ocurrido mirando detenidamente procesos y fenómenos comunes y simples. En esta lección hemos mostrado cómo un simple juego con números lleva a constituir sincronías donde comúnmente vemos solo números desordenados. ¿Ya? Esto es como una reflexión al final de esta secuencia. Bien, vamos a avanzar un poco a la lección número 2. ¿Hay alguna duda con esto? Todos. Acá, como les digo, están las, ¿cómo se llaman? Las soluciones. La solución que da acá esta lección, hacen estas tablitas. ¿Cuántas veces aparece el número 1, el número 2, el número 3? Y dependiendo de la posición de cada uno de estos números. Por ejemplo, el número 13 aparece en la posición 145. Por lo tanto, en la posición 146, lo que tú decías, en la posición 146 va a estar el 12, en la 147 va a estar el número 11, porque en estas 150 fichas, el mayor número al que se llega es el 13. ¿Una cara? ¿Se fijan? Hay una A eso se refiere. Por ejemplo, podríamos aquí preguntar, con 200 fichas, ¿a qué número mayor vamos a llegar? Es algo similar. Entonces, en la ecuación de segundo grado también les ayuda a decidir si en 200 o en 250 fichas, por ejemplo, hasta qué número mayor van a llegar. ¿Ya? Y con esta tablita, entonces, sabiendo que en la posición 147 está el 11, la 148 está el 10, etc., porque desde el 13 empieza a bajar, empieza a disminuir los números de esa serie. Dice, como intención se propone que el estudiante realice lo mismo, pero con el lugar número 1000. Ahí entonces está un ejercicio propuesto para esta lección. Esto está en el ambiente de aprendizaje, así es que lo pueden revisar. Antes que terminemos, quiero avanzar un poquito con la lección 2, que también habla de sucesiones. Esta lección es un poquito más fácil que la anterior. Dice que una sucesión es una secuencia de números u objetos matemáticos relacionados entre sí, en la que en esta secuencia, en esta sucesión, hay que tener en cuenta la posición. Eso es lo que yo les decía delante, la posición relativa del número con respecto al anterior.
Y en este sentido, nosotros podemos descubrir que hay dos tipos, y se las voy a dar antes que terminemos, creo que no se las he dado. Hay dos tipos de sucesiones que son las que más se trabajan en general, ¿ya? Entonces vamos a definir lo que son las progresiones, no sé si alguien se acuerda, de lo que es una progresión, que es lo mismo que una sucesión, pero tiene apellido, nombre y apellido distinto y se llama progresión aritmética. Las progresiones aritméticas son sucesiones y las sucesiones son un conjunto de números, ¿ya? Que tienen una cierta relación entre ellos. Entonces, esta sucesión, este conjunto de números, generalmente los denotamos como a sub 1, a sub 2, a sub 3, y eso me está indicando la posición del número en este conjunto. El a sub 3 significa que es el tercer término de este conjunto. En alguna parte por ahí va a haber un término que se llame a sub n menos 1. ¿Cuál será el término que le sigue? Se llamará a sub n. Este subíndice solo me indica un orden. No es que le esté sumando 1, que le esté restando 1. Solo indica el orden del término. Este es el término enésimo. El a sub n menos 1 es el término anterior. ¿Cómo se llamaría el término que sigue? A sub n, ¿qué? Más 1. ¿Se fijan? Significa eso que es el término siguiente de la sub n. Solo eso. Ahora, las sucesiones pueden ser conjuntos infinitos de números. Entonces, en general, esto es una sucesión. Pero una progresión aritmética tiene una característica súper importante. Cuando nosotros podemos descubrir que esta serie de números es una progresión aritmética, que la vamos a abreviar como PA, los términos, no, mejor, dos términos consecutivos, ¿cómo lo voy a redactar? En una progresión aritmética, los términos consecutivos tienen una diferencia constante o común. ¿Ya? Por ejemplo, en este ejercicio, cuando decíamos 2, 4, 6, 8, esos números forman una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque la diferencia entre términos sucesivos siempre es 2, en ese caso. ¿Ya? Entonces, los términos consecutivos siempre van a tener una diferencia constante que se repite. Y de esa manera nosotros podemos determinar si esta sucesión es progresión geométrica o no. Para determinar el término general de una progresión aritmética, lo denotamos como a sub n, ¿ya? Eso es el término general. El cálculo para determinar esta fórmula, que en el fondo ustedes la saben hacer el semestre pasado con estas secuencias de números, estas regularidades que hacíamos, ¿cierto? Cuando estas diferencias eran iguales, ustedes decían la diferencia por n y le sumaban o le restaban un número. Es lo mismo acá, ¿cierto? Con otra forma de ecuación, pero es exactamente lo mismo. Cuando uno estudia o trabaja con progresiones aritméticas, el término general se calcula como a sub 1, o sea, el primer término, más n menos 1 veces d.
¿Qué cosa es D? Es esta diferencia común, ¿ya? Esta diferencia común se llama D. Entonces, ejemplo, aquí. Voy a poner aquí una sucesión. Ya. Esos números, el menos 3, el menos 1, el 1, el 3, el 5, etc. ¿Es una progresión aritmética, sí o no? ¿Por qué? Nosotros vamos sumando, ¿cierto? Si lo tomamos de esa manera, nosotros vamos sumando progresivamente un mismo número, que equivale a lo mismo que decir, si yo resto dos números consecutivos, al 5 le resto 3, ¿cuánto es eso? 2. Al 3 le resto 1, ¿cuánto me queda? 2. Al 1 le resto menos 1. A un número siempre le voy a restar el anterior.